Trabajé 4 años en el Hogar de Cristo en el centro barrial de Padre Mujica en Retiro. Tenía un taller de espiritualidad, acompañé desde ahí mucho a los chicos y en un momento me di cuenta que estaba acompañando mucho a mujeres, en un momento me di cuenta que estaba acompañando mucho a mamás. Un día vi un chiquito llorando en la placita que tenemos, desconsoladamente. Sentí que lo tenía que ir a abrazar, lo fui a abrazar y me di cuenta que estaba ahí. Por primera vez, estaban siempre ahí, pero como lo que leí que escribió Gabriel, tenemos una mirada a veces muy adultocéntrica, me había dado cuenta que a pesar de que los niños me conmueven enormemente, nada me gusta más que ser mamá, no los veía. Veía tanto a los adultos que estaban ahí, me dedicaba tanto a los adultos que no los veía a los niños. Ese día lo alcé a Micaías, lo alcé fuerte, se me metió adentro del cuerpo, sentí que no los estaba acompañando cuerpo a cuerpo. Quedó ahí, fue un abrazo muy conmovedor, estuvimos más de 30 minutos abrazados, hasta que llegó su mamá, que la conozco y la quiero mucho, pero sé también la dificultad que tiene para tratar a su niño, y pudimos abrazarnos los tres. Me cuesta mucho lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo un acogimiento familiar. Tengo un bebé en casa, una bebé, y por primera vez también, después de ese abrazo con Micaías, me pude poner en el lugar del niño. Estoy acá hablando de esto porque surgió del Hogar de Cristo, surgió de un centro barrial. Yo tengo esta niña en casa porque surgió de un centro barrial. Se presentó un caso como los que se nos pueden haber presentado a todos, de una mamá en consumo alto, en consumo grave, de esas que vienen y van todo el tiempo, y tuvo su bebé cuidada por el hogar, pero cuando tuvo su bebé, como me dicen muchas de las chicas a mí, para sostenerme y consolarme, no pudo. Entonces el bebé quedó ahí, y un día con unos, otro día con otros, y todos, íbamos viendo, ¿y qué va a pasar con este bebé? Hasta que un día yo dije, si quieren me lo llevo a casa. Y me di cuenta que no era tan fácil, si quieren me lo llevo a casa. La gente del centro barrial me dijo, Fernanda, espera, vamos a ver qué pasa, cualquier cosa te llamamos. Me terminaron llamando, y yo verdaderamente que cuando sentí ese llamado, entre comillas, sentí un llamado ese como cual vocacional, ¿no? Me dijeron, mirá, tenés que anotarte en el programa, el chiquito ya había pasado a la Defensoría Zonal, tenés que, con consentimiento de la mamá, y me dijeron, para que pueda ser dentro de nuestro cuidado, de nuestras familias, tenés que anotarte en el programa de la ciudad. Lo consulté con mi familia, todos estuvieron de acuerdo, y salimos corriendo a anotarnos en el programa de la ciudad. El programa de la ciudad nos llevó 2 meses de, como diría yo, de investigación de nuestra propia familia, ¿no? Es como que tuvimos muchas consultas con trabajadoras sociales, con psicólogas. Fue muy rico también ese proceso, porque incluso trabajamos esta aceptación familiar. Cuando tuvimos listos, ese chiquito ya no estaba, ese chiquito estaba en un hogar, porque había pasado mucho tiempo. Pero rápidamente había una cola de chiquitos esperando. Fui a buscar al Piñeiro una bebé, y ahí me explicaron que la mamá estaba en consumo, que estaba en situación de calle, en consumo, y yo dije, ¿y cómo no está en el Hogar de Cristo? O sea, sentí una falta tan grande de que esa mamá no estuviera en el Hogar de Cristo, porque sentía que estaba sola, que estaba desamparada. Incluso lo hablé con las trabajadoras sociales ahí, las trabajadoras sociales me dijeron, no hay nada del Estado que sostenga a esa mamá, no hay nada del Estado que trabaje con esa mamá. Y esa mamá hoy no puede llevarse a su bebé. Me llevé la bebé, pero con gran pena. Me llevé la bebé como sintiendo que me estaba llevando algo que no me pertenecía en lo más mínimo. Obviamente no me iba a pertenecer, pero sentía como que estaba llevándome algo que no me tenía que llevar. Las que me ayudaron a poder vincularme con la bebé fueron mis compañeras chicas del hogar. Las chicas con las que yo supuestamente ayudo o acompaño, me acompañaron y me ayudaron a mí. Fue una experiencia muy linda, porque no hubo una que no me dijera, bueno, Fer, ahora tenés que pensar en la bebé, ahora tenés que cuidar en la bebé, porque yo decía, chicas, y la mamá, y conversaba mucho de la situación de la mamá, y me quedaba mucho pensando en cómo no ir a buscarla, cómo no ir a buscar esa mamá,
O sea, yo me sentía con mi vocación en el hogar de Cristo, de salir a la calle a buscar a esa mamá. Esa bebé resurgió como una flor, verdaderamente es una bebé gorda, rozagante, plena hoy. Pero bueno, no dejo de pensar nunca en esa mamá, en que hubiéramos podido hacer un trabajo, a lo mejor si hubiera estado en el hogar de Cristo, de una vinculación, pudiéramos haber seguido a esa mamá con mucha dedicación. Y me quedó esa duda. Por eso fui a hablar con Charlie, con el padre Charlie, y le dije, Charlie, tenemos que hacer algo con esto. Y me dice, se está haciendo, estamos en eso, estamos caminando este tema de los niños. Así que bueno, de ahí salió este trabajo con todos, porque verdaderamente, como dijo Luchi, lo nuestro es el vínculo y puede llegar a ser una posibilidad que formemos esto, quizás familias que transiten juntas con las mamás esta posibilidad de que no pierdan a sus hijos. Yo fui muchos años abogado de la primera Defensoría de Niños del Gobierno de la Ciudad, la que está en Boca Barracas. Estoy hablando antes de la Ley 114, para los que se ubican un poco en tema, hace muchísimos años. Y después fui funcionario en la última gestión de gobierno, fui director, subsecretario y secretario nacional. Y bueno, estudio estos temas, escribo sobre estos temas y los conozco hace muchos años, a Pepe, a Charlie, y ahora soy colaborador del Hogar de Cristo, pero no en temas de niñez, sino en la Casa Libertad. En la Argentina hoy hay alrededor de unos 10.000 niños que están separados del medio familiar. No hablo de chicos infractores a la ley penal ni de chicos internados por drogas, hablo de chicos separados del medio familiar porque supuestamente sus familias, sus madres, sus padres los han abandonado, maltratado, abusado, lo que fuera, y eso ha convocado a alguna autoridad administrativa o judicial a separarlo de los padres. Eso habitualmente el número es de entre 7, 8, 10.000 chicos suele haber en los relevamientos que hace la Secretaría Nacional de Niñez. Señalamos que los niños tienen sus propios derechos, que son sujetos de derechos, que deben ser escuchados, que las familias son quienes tienen la principal responsabilidad y derecho en la crianza y cuidado de los niños, que el Estado no tiene facultades para tener injerencias arbitrarias en esa crianza, que por el contrario el Estado debe colaborar con las familias para que las familias puedan llevar adelante esta tarea, pero también este concepto señala que cuando no hay cuidados adecuados, cuando los niños en sus derechos están amenazados o están vulnerados gravemente, hay una obligación estatal de intervenir en salvaguarda de los derechos de los niños. Este funcionamiento de las familias como las que tienen el derecho a cuidar sin interferencias, que tienen derecho a que el Estado las ayude y al mismo tiempo que el Estado tiene el deber y la obligación o el deber y la facultad de intervenir cuando esos derechos están vulnerados, es una relación no sencilla de resolver. Ustedes conocen mejor que yo que en el trabajo de acompañamiento, hola Gaby, con hombres y mujeres, con parejas, sobre todo con mamás, acompañadas por niños y atravesadas por situaciones de consumos problemáticos, de deterioro de sus redes de acompañamiento familiar o comunitario, de dificultades laborales, de pobreza. La situación de cuidado de los niños es una situación compleja. Y a mí me parece una muy buena noticia que en los hogares se haya decidido, que la familia haya decidido incorporar una perspectiva más fuerte de mirada de los niños en los dispositivos. A mí me parece que lo que Fernanda plantea es una trayectoria razonable y natural. Los que, por ejemplo, trabajan en sindicatos con trabajadores empiezan mirando al adulto con el que trabajan, el trabajador que está en problemas. Y muchas veces es un segundo momento donde el movimiento obrero empieza a ver a los niños de sus trabajadores. O el que trabaja con presos o con personas presas, en general empieza mirando el padecimiento de aquel a quien va a acompañar, al quien le abre el corazón, a quien va a abrazar, que es la persona que está presa. Y de pronto empieza a ver cuando vienen a ver los niños en la visita, y entonces ahí aparecen unos llamados de atención que muchas veces no son fáciles de compatibilizar. Muchas veces los intereses y los derechos de los niños y los adultos no son fáciles de complementar. Creo que el desafío está allí. Es decir, para ponerme un poco peleador con Lucía. Lucía dice, algunas veces la mamá necesita que el niño esté un poco separado de ella. Y yo digo, ¿y si es el niño el que necesita que se lo separen de la madre? Y muchas veces no es fácil de compatibilizar. Digo, lo deseable es que esto sea fácil de compatibilizar.
que el acompañamiento, la mirada integral que siempre nos recuerda Charlie, contemple también que hay dos personas y que no siempre esas dos personas en sus necesidades, en su sentir, en sus derechos, son fáciles de compatibilizar en la estrategia que vamos definiendo. Hay veces que si bien hay dificultades en esas mamás o esos papás, no hay grave vulneración de derechos de los niños. Pese a que hay dificultades, no hay graves vulneraciones y ahí nosotros debemos tener una actitud respetuosa de esa relación entre los niños y sus familias y tampoco asignarnos las potestades que le cuestionamos al Estado, ¿no? No porque nosotros seamos los que lo estamos acompañando, permitirnos injerencias indebidas solo porque alguna cuestión no nos guste o porque haya un estilo de relación que no sea la que a nosotros nos parezca la más linda. Pero cuando hay algún tipo de derechos que están amenazados o vulnerados, ahí efectivamente hace falta algún nivel de acompañamiento enfocado en ese problema. Lo deseable siempre es tratar de acompañar a los adultos para que ellos mismos puedan resolver este tipo de situaciones, pero en algunos casos tenemos que tener acciones directas de cuidado de los niños, lo que decía Lucía, y en esto la acompaño, de la crianza compartida, que en definitiva no es más que la corresponsabilidad, ¿no? Una de las definiciones de la idea de la doctrina de la protección integral es la de la corresponsabilidad. El tema de los niños ya no es un problema solo de sus padres, es un problema de sus padres, es un problema de la familia concebida en un sentido muy amplio, es un problema de la comunidad, es un problema del Estado, es un problema de las instituciones, es decir, no es un problema solo de las familias. Entonces decía que cuando no hay problemas severos, las estrategias deben atender a fortalecer el cuidado parental, a fortalecer esos vínculos, pero en algunos casos hay que adoptar estrategias que requieren algún nivel de acompañamiento a los niños, no necesariamente por intermedio de sus padres. En algunos casos hace falta que el acompañamiento de los niños tenga algún nivel de autonomía respecto del trabajo que venimos haciendo con los padres. No siempre se puede hacer todo al mismo tiempo, ni todo en los mismos ámbitos y los mismos escenarios. Y si la situación se agrava, si la situación pone en riesgo la situación de salud mental o física en los niños por las situaciones de abandono o de estrato, hace falta, aunque sea transitoriamente, la separación de los niños del medio familiar. Yo no lo puedo describir desde el adulto, yo lo tengo que describir necesariamente desde el niño. Es allí donde debemos focalizarnos para ver si es necesaria alguna separación del niño del medio familiar, si ese tipo de relación o de no relación está poniendo en riesgo la integridad física o la salud mental de esos niños. Hay que poner el foco allí. Yo entiendo la prevención desde el trabajo de los hogares de Cristo en relación al poder estatal, y la entiendo. Pero la entiendo fundamentalmente porque suele haber en los juzgados, en las áreas de gobierno en general, no solamente en la niñez, una perspectiva muy clasista, muy discriminatoria. En general tienden a mirar a las familias con las que trabajamos desde lo que no tienen, desde lo que no saben, y es muy difícil que los rescaten desde sus saberes, desde lo que ellos pueden dar, y en general los discriminan, los discapacitan en el sentido de entender que nunca con ellos se puede construir nada, y esto nos pasa, pero no nos pasa solamente en las áreas de niñez, nos pasa cuando vamos al hospital, nos pasa con la Cedronar, nos pasa con los juzgados en general, nos pasa con la policía, y nos pasa también con las áreas de niñez. Eso también es cierto que nos pasa con las áreas de niñez. Ahora, lo cierto es que si median situaciones de gravedad que justifican la separación del niño del medio familiar, aunque sea transitoriamente, eso no puede hacerse sin la intervención de los órganos administrativos de protección de la infancia, me refiero a las defensorías zonales en la Ciudad de Buenos Aires y a los servicios locales en la provincia de Buenos Aires, con algún control de legalidad que hacen los jueces, tarea que no hacen el particular que va a los órganos administrativos, sino que es tarea del zonal o es tarea del servicio local o es tarea de la defensoría. En ese contexto, lo deseable es que la medida de separación del niño del abrigo, la medida de separación del niño del medio familiar, sea en su familia extensa, no recurrir a dispositivos extraños, que sea la propia familia, agotar en la propia red familiar la búsqueda del apoyo para esa contención transitoria hasta que los problemas se superen. Porque eso hace que el niño preserve su centro de vida, preserve sus vínculos afectivos, no se afecte tanto el derecho a la identidad. Pero en algunos casos, y nos pasa con las familias con las que trabajamos, ya llegaron al hogar de Cristo porque quedaron estalladas todas las relaciones que había, ese capital
es un capital muy pequeñito. Y entonces hace falta proveer alguna forma de cuidado alternativo, y la forma de cuidado alternativo tradicionalmente son dos. Cuidados alternativos de modalidad residencial, casas, hogarcitos o como le llamemos, o cuidados alternativos de modalidad familiar. Y para que se adopte esa medida hace falta algún nivel de acompañamiento de los organismos administrativos estatales. Yo creo que el Hogar de Cristo tiene capacidad para generar ese tipo de respuestas. Creo que tiene capacidad para generar ese tipo de respuestas. Lo que se ha construido en este tiempo habilita a pensar que está la posibilidad también de construir una respuesta de naturaleza más, si se quiere, de mayor complejidad, así como se hicieron algunos dispositivos específicos. Yo de una manera colaboro en uno de ellos, en la Casa Libertad o Más Antonio, lo que sea. También puede haber dispositivos específicos orientados a cuidados transitorios de niños que están en situación, niños o niñas, de dificultades con sus familias, pero hay que reconocer que eso tiene que estar en alguna medida interpelado, relacionado, interactuado con organismos que son de la fuera del Hogar de Cristo y que tienen que ver con las áreas de protección del Estado, porque legalmente no hay ninguna posibilidad que no se haga ese nivel de trabajo, digamos. Ya sea, y ahí sí voy cerrando, para la adopción de la medida, para la supervisión posterior, las autoridades administrativas o judiciales deben supervisar el acompañamiento posterior, para la eventual definición de la finalización de la medida. Cuando las medidas estas de separación transitoria de los niños de sus familias terminan en dos grandes posibilidades: o el retorno a la familia de origen, o la salida por la vía de la tutela en la familia extensa o en la adopción, que es la más cruenta de las soluciones y la que menos deseamos y la que tratamos de pelear para que no suceda, pero muchas veces los niños tienen derecho a tener una familia, y cuando eso no aparece como posible en la familia de origen, es la adopción la solución para este tipo de situaciones. Yo creo que este tema de ir armando referentes con mirada particular en la infancia y equipos técnicos nos va a permitir interactuar con esas autoridades de una manera tal de que podamos hacer las cosas como nos interesa y nos gusta hacerlas a nosotros, sin ponernos fuera de la legalidad. Algunos tenemos bastante experiencia en esto y sabemos que cuando hay equipos en condiciones de dialogar, es más, muchas veces se corren y nos dejan el trabajo a nosotros, lo que no deberían hacer tampoco, ¿no? Pero yo creo que hay una perspectiva importante para desplegar. Así que nada, es lo que yo quería aportar para el inicio de esta jornada. Gracias.